explicar. Creo que también es la última clase. Bueno, una más. Bueno, vamos a incidir ahora en el tema de las glándulas maxilar o glándulas salivales, que son en realidad las glándulas salivales mayores. ¿Cuáles son las glándulas salivales que tenemos? Parótida, sublingual y submandibular. Pero hay unas glándulas salivales menores, cuya descripción anatómica no pertenece, digamos, al ámbito macroscópico, sino al microscópico. Están distribuidas por toda la mucosa orofaringe, principalmente en la región perilingual. No es objeto, digamos, de la revisión. Sí vamos a ver la indicación quirúrgica, o sea, la patología quirúrgica general de las glándulas salivales. ¿Cuáles son las afecciones que involucran las glándulas salivales? Son eventos traumáticos, eventos inflamatorios, eventos obstructivos y neoplásicos. Entonces, trauma, en primer lugar, porque son las opciones más comunes: infección o inflamación, obstrucción y tumores. El trauma maxilofacial que va a condicionar principalmente lesiones en la arquitectura anatómica y que afecta, digamos, de manera, la repercusión clínica de esta alteración anatómica es la disfunción secretoria del glándulas. Todo lo que quiere decir glándula salival o la saliva es infiltrada en tejidos perilis circundantes. La infección tiene que ver principalmente con la infección sistémica o una infección local. Por ejemplo, una infección, un absceso faríngeo, puede contaminar por continuidad la glándula salival, pero también puede ser una infección primaria. ¿Qué infección primaria de la glándula parótida conoce? Puede ser bacteriana, viral, hasta bacteriana o fúngica. ¿Cuál? Es una infección viral. Viral. ¿Es un virus o no? No es una bacteria, es un virus, es paramexovirus, porque es una parotida que tiene especial tropismo por la glándula salival y por, aparte de irse a las parótidas, ¿a dónde se va eso? ¿A dónde? ¿Ah? ¿Cómo es? Tienes, la parotiditis generalmente es una afección de población infantil. Puede dar en adultos, es más común en niños. Antes era mucho más común, hasta que se implementó la vacunación sistemática. Todo el mundo tiene vacuna. La incidencia baja mucho, pero antes era muy común. Ahora especialmente a niños. Y si un niño tenía parotiditis, había que sospechar de una afección más, o que tenía repercusiones en su vida adulta, en su vida, en su expectativa reproductiva. ¿Qué es lo que más, qué también da? Una orquitis, que a veces cuando era bilateral, inclusive dejaba. ¿Qué consecuencias tiene de que tus testículos ya no funcionan?
Una. Tienes falta de retorno, tienes una hormona masculina, tengo que te da todos los caracteres sexuales secundarios. Tenía consecuencias muy devastadoras en el varón. Y entonces las parotiditis ahora pueden ser asientos de infecciones primarias, secundarias más que primarias, porque toda la incidencia es baja. Secundarias, por una infección sistémica, que puede ser bacterianas, etc., que no tiene tanta repercusión. Por ejemplo, una infección bacteriana no se prolonga a las gónadas, pero sí la vida. Ocurre un trauma, el trauma se infecta secundariamente y puede infectar las glándulas. Trauma, infección, están, podemos decir, relacionadas. También puede ser una causa de la obstrucción. ¿Obstrucción de qué creen? ¿Obstrucción de qué? De los conductos de las glándulas. Son glándulas exógenas, por lo tanto tienen un sistema canalicular que lleva el material producido a la boca. Pueden obstruirse los conductos principales. ¿Cómo se llama el conducto de secreción principal de la glándula oral? ¿Cómo se llama? Conducto parotídico. Pero antes lo conocíamos como conducto de Stenning. Eso se dice que viene en el conducto, ¿verdad? Y la glándula submaxilar, ¿cómo se llama? Submaxilar, de la sublingual. Y finalmente, tumores. Pueden ser asiento no tanto de metástasis, o sea, no de tumores secundarios, sino de tumores primarios, tumores que se inician en las glándulas sacrales. Entonces, todo eso encierra la patología quirúrgica de las glándulas sacrales. Para eso, por eso es importante el conocimiento de la anatomía muy exacto. Es una región compleja, como hemos visto. Todo el secreto de conocer la patología química del cuello es conocer la anatomía tridimensional de cada uno, como hemos intentado en la clase, ¿no? Desde atrás, de adelante, de un lado, su relación, porque una descripción en una sola dimensión en láminas no es suficiente. O te vas al cadáver o ves una revisión tridimensional. Han hecho eso, han entrado a esas páginas web, tienen anatomía, así, para digital, quiero hacer un corte aquí, corta, han entrado, no les importa, ¿no? Nadie lo ha hecho, estoy seguro, o alguien lo ha hecho. Les he dicho que lo hagan. Bueno, vamos a comenzar por la glándula sublingual. Para eso vamos a revisar sucintamente la anatomía del espacio sublingual. Como han visto en la anterior clase de anatomía del cuello, hemos visto las divisiones generales, ¿no? El triángulo anterior, el triángulo posterior, las zonas 1, 2 y 3, etc. Los triángulos que derivan de los ángulos anterior, posterior, ¿se acuerdan? Todo eso que hemos visto. Bueno, entonces acá en el ángulo anterior tenemos el espacio sublingual donde asienta la glándula sublingual. Está limitada por la mandíbula, anteriormente y lateralmente. Todo esto va así, porque no solamente en realidad el espacio sublingual, sino también el espacio sublingual. Pero bueno, es considerado que por algunos lados está por el arco de la mandíbula y el piso de la boca es, podemos decir, la pared superior del espacio. El piso de la boca es la pared superior del espacio sublingual. Y el músculo miloideo, ¿se acuerdan? Estos músculos que son como amantes, los músculos que tienen una convexidad superior, es el piso inferior, el músculo miloideo, que hablaba. Entonces ese es el espacio que en realidad, digamos, está delimitado, o sea, más precisamente por estos músculos estiloideos abdominales, la mandíbula y acá la inserción del músculo
hipogloso. Este es el espacio sublingual. Aquí está la glándula sublingual. Ahora, ¿cuál es la estructura más noble, más delicada que se encuentra en este espacio? El nervio hipogloso. Músculo hipogloso, nervio hipogloso. Fácil. Al disecar el cuello, como vamos a ver al final del tema, es muy susceptible de lesionarse el nervio hipogloso. ¿Y cuáles serán las consecuencias? ¿Cuáles creen que son las consecuencias de lesionar el nervio hipogloso? ¿Cuál? El cuello. De la lengua, ¿qué? La lengua. Tu lengua pierde motricidad. Ya ven, dejar quieta tu lengua. ¿Cuál? Y es menos de tu polio, claro, eso no es igual. Entonces, este es el espacio sublingual. El triángulo submandibular, donde está asentada la glándula submandibular, tiene delimitado por el diente anterior y posterior del digástrico. Y por una línea que va desde el conducto auditivo externo, sigue la rama posterior del esternocleidomastoideo, se delimita por la mandíbula anterior. Esternocleidomastoideo, una línea que prolonga el borde inferior y el músculo digástrico. Esa es la localización de la glándula. ¿Dónde desemboca la glándula, el conducto de la glándula sublingual? Les cuento que de su trayecto externo perfora un músculo hacia la cavidad bucal, el abdomen, hacia arriba. La mejilla. En la parte media hay un orificio que se llama carúnculo. Hemos visto eso en nuestra natural. ¿Ya? Entonces es el triángulo submandibular. ¿Cómo evaluamos estas glándulas? O sea, ¿cuál es la semiología básica de las glándulas? Es una palpación, básicamente. ¿Qué haces? Inspección, palpación. No hay mucho para percutir, no hay mucho para auscultar. Prácticamente las habilidades del médico están centradas en la capacidad de la palpación, ¿sí? Y de la sensibilidad. ¿Sí? Sentirse el dolor, la palpación y la inspección es fundamental. Más que todo la palpación. Es crear una habilidad de tal modo que tú seas capaz de detectar alguna alteración anatómica por el solo hecho de palpar. ¿Cuáles son los signos más relevantes que van a buscar? Palpan la zona, como hemos visto aquí, la sublingual, y más aquí la submandibular. Es la sensibilidad. Generalmente, ya sea en la infección, en la inflamación, en el trauma, en la obstrucción, y hasta en el proceso neoplástico, los tumores, la glándula adquiere sensibilidad única. O sea, te duele, le tocas al paciente y le duele. Tienes un primer signo de que, o sea, si tú palpas esta zona, la zona sublingual, la zona submandibular, y el paciente refiere dolor, alta sospecha de un proceso patológico. No sabes si es tumor, si es obstrucción, si es trauma o si es. ¿Cuál es el otro? ¿Qué? Trauma, infección, obstrucción, tumor. Una de esas cuatro. Ahora, como siempre, neoplasias, ¿en qué tipo de pacientes van a sospechar? Mayores, adultos mayores. Es muy raro, niños. O sea, que ahí básicamente ya vas descartando posibilidades. Si has empezado palpando estas regiones, tienes dolor, o el paciente refiere, ¿no? Tengo dolor acá. Tú palpas y despiertas dolor, ya te imaginas las cuatro probabilidades. Nuevamente, trauma, infección.
infección, inflamación, obstrucción y notas cáncer. En este caso, cáncer. Ya vas descartando algunas cosas. Hay antecedente traumático. Has caído, te has golpeado, has un accidente, has un trauma. No, sí, te quedas con dos. Inflamación o infección. Entonces, fíjense cómo descartas. Que si es un paciente adulto, dices más inflamación. Vas descartando de acuerdo al grupo. Y haces una prueba. Si te quedas, digamos, entre obstrucción e infección y no hay signos infecciosos, te quedarías con obstrucción. Y ahí haces una prueba. O algo así. Puntuación al comer. Cuando tú ya tienes en la primera fase de la etapa digestiva, que es el efecto del Pavlov, tú apenas te imaginas la comida, empiezas a secretar saliva, ¿verdad? Ese es el efecto del Pavlov. Tú vas a investigar en tu paciente si previamente a la comida empieza a sentir dolor. Porque si hay obstrucción, tu glándula empieza a bombear saliva. Pero como está obstruido, distiende la glándula y te produce dolor. Pues sí, empiezo a comer me duele mucho, tengo que dejarlo. Y listo, llegaste al diagnóstico de una patología de la glándula sublingual de tipo 2. O sea, la clínica y la semiología son importantes, obviamente, si es un adulto mayor. Y no hay signos de obstrucción, de infección, de trauma, te serás más en casa. Y para eso investigarás. Si usted tuvo alguna descanso, que investigue. O actualmente usted está hipertenso, tiene en alguna otra parte del cuerpo algún algo normal, que sabe que haya un tumor primario, ¿qué quieres con eso? O sea que la clínica es importante, ¿sí? Pero básicamente es eso. La semiología y la investigación de la patología sublingual es eso. Sensibilidad, impresión, historia, colocado o escuchar la semiología de la instrucción, que es y cuando quieres descartar detalles. ¿Por qué? Porque son cuatro tipos de patología clínica. Terminas con, hemos dicho, la inspección de la palpación. La inspección puede denunciar un aumento de volumen local. Si hay inflamación, habrá signos inflamatorios, ¿no? Solamente. Esa es la palpación como esta. Sufrimos circadianos, después los viejos. Y pasas a la palpación. Importante, es una palpación bimanual. No es una palpación externa. Es como en el tacto rectal o en el tacto rectal. Siempre es un procedimiento bimanual. Tú palpas externamente, pero también tienes que palpar esta parte, porque justo aquí desemboca, por ejemplo, en esta zona, por la clavícula, el conducto de la glándula sublingual. ¿Y dónde desemboca el conducto de la glándula parotídea? El conducto de Sterling, un poco más aquí, y por debajo del segundo molar. El sublingual por aquí, y cerca del segundo molar. Por eso algunos problemas dentarios pueden presentar una obstrucción o infección. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Que la semiología de las glándulas salivales es la investigación anamnésica, interrogar a tu paciente, investigar, hacer descarte. Y la propedéutica del examen físico es bimanual. Palpación, no vas a hacer percusión, no vas a hacer mucho menos auscultación. ¿Sí? En esta zona. ¿Cómo? Ahora, ¿será suficiente con eso? Bueno, ya estoy sospechando de que sea algo. Puede ser tumor, puede ser infección, puede ser obstrucción. ¿Qué creen que sigue a continuación? ¿Qué sigue? Ya tienen el diagnóstico, ya este tiene obstrucción, van a decir. Están sospechando, pero ya están en condiciones
de definir el diagnóstico. ¿Qué creen que sí? ¿Ah? ¿Cómo qué? ¿Cómo? Fotografía, ¿tú qué dices? Estudio de imagen también. Fotografía, puede ser, ¿tú? Pero ya más o menos lo tienes organizado. No es que no sea que se hace, especialmente si sospechas de lo que. Pero hay un examen de elección que se debe ser obligatorio, que es la función cognitiva. Para decir cómo estés hablando, ahí te va a dar mucha información. ¿Ya? Pues esta es la secuencia. ¿Por qué te decía sí, imagen? ¿Por qué sí, ultrasonografía? Porque es una combinación. Una biopsia guiada por ecografía. Se puede hacer sin ecografía, obviamente. Antes se hacía así, no había ningún problema. Ahora es mucho mejor la exactitud porque tú vas buscando la detección mental. ¿Ya? Fíjense, es preliminar todavía, no se ha definido bien, ¿verdad? Y tienes que hacerlo principalmente cuando sospechas de diabetes. Porque si es inflamatorio, casi no necesitas hacer eso. Si es traumático, es traumático. Si es obstructivo, entre obstructivo y tumoral, generalmente quieres tu dilucidar si es tumoral. Entonces ya no descartas tumoral, aunque parece obstructivo. Pues en esos casos, porque no puedes descartar la etiología clásica, vas a hacer la función ecográfica. Ahí vas a obtener células, vas a analizar y te va a decir qué es lo que está pasando. Anatomía del patógeno. ¿Verdad? Pero también, ¿por qué les decía que ustedes no estaban errados? Hay que hacer imagen, y el estudio de imagen de elección no es tanto ya la ultrasonografía. ¿Ya? Puede ser, pero tienes algo mejor. ¿Qué sería? ¿Qué han dicho? Tomografía o resonancia. ¿Verdad? Ahí tenemos. La verdad es que la tomografía y la resonancia antes parecían ciencia ficción. De hecho, en Bolivia debe tener no menos de 20 años de investigación. Poquísimos centros han empezado con pocos. Entonces, ¿qué nos va a definir la tomografía? Relación de las glándulas, qué tamaño tiene, qué características tiene, sólidas, quistas. Se ha infiltrado por algún espacio. Las glándulas submaxilares tienen una anatomía muy delicada, rodeada por muchas estructuras, principalmente vasculonerviosas. Puedes dañar un nervio y ya dejas una estructura deficiente. Por ejemplo, aquí tenemos la parótida y lateralmente. Resonancia magnética, que nos da ¿cuál es la diferencia básica entre la resonancia magnética y la tomografía? ¿Cuál es mejor, cuál es peor? ¿Qué ventaja o no hay esa comparación? ¿Qué saben ustedes? Primero, la resonancia es menos tóxica, porque para hacer tomografía tienes que poner intravenoso. Y hay mucha gente que es intolerante, que es problemas. Hemos visto el desequilibrio hidroalcohólico, cómo es que las toxinas, o lo que es la radicosis muscular. Aparte de eso, la tomografía es un estudio de radiológico, pero la resonancia no es radioactiva. Utiliza en realidad solamente sustancias radioactivas, no radiación, sustancias radioactivas, la resonancia magnética. Es decir, hay algunos marcadores de resonancia que por la vibración que tienen combinada con el sonido te pintan una imagen radiológica. No es irradiación. O sea, puedes irradiar, puedes hacer una embarazada, por ejemplo, resonancia.
Me gusta hacer una tomografía. Estas son las ventajas, porque en calidad de imagen casi son iguales. Es un poco mejor la resonancia. Y hay un estudio importantísimo cuando tú sospechas de una obstrucción. Una obstrucción intrínseca o una obstrucción extrínseca. Aquí vamos a analizar los tipos de obstrucción de los conductos de las glándulas salivales. ¿Cuándo creen que puede ser una obstrucción extrínseca? Es decir, un elemento alrededor de la ubicación topográfica de la glándula o de su conducto que comprime. Un tumor externo, por ejemplo, una adenopatía, un cáncer linfático tipo otro es un síndrome, ¿verdad? Un hematoma de expresión, post-trauma cervical también, puede ser un fragmento óseo, muscular, que comprime el conducto, eso es extrínseco. ¿Y cuál será una obstrucción intrínseca de los conductos sanguíneos? ¿Cuál? Eso sería extrínseco, no sé si hay algo. No sé si le leo de cuentas. Pero hay cialolitiasis. ¿Qué es eso? Cialolitiasis. Cálculos. Las glándulas salivales pueden formar cálculos. Principalmente de calcio. Digo, de calcio, de calcio. Y cuando sospechas obstrucción, ya sea extrínseca o intrínseca, lo que vas a hacer es una cialografía. Vas a cateterizar el conducto y vas a echar contraste. Y te va a gustar esto. Con esto sí puede decir. ¿Qué define la patología de las glándulas salivales? Esta secuencia de estudios. ¿Sí? Esto de meses, función con la ultrafina y finalmente el estudio de imagen y un estudio de la cialografía. En realidad esto es para cualquier tipo de patología de glándula salival. Puede ser tumoral, obstructiva, traumática, infecciosa. ¿No? Esto no es que va dirigido a una patología especial, sino que tú ya estás elaborando mentalmente una probabilidad, una hipótesis más probable, ¿verdad? Pero no puedes descartar otras. En cualquiera de ellas haces esta secuencia. Si está haciendo tumoral, vas a hacer lo mismo. Si es infección, vas a hacer lo mismo. Aunque tu sospecha ya te lleva a esa teoría, dices, estoy viendo que hay inflamación. 4 o 5 infecciones. Infección. Igual tienes que ser la par. Porque hay tumores que se necrosan y se inflaman, ¿no? Hemos visto en oncología. Y es más, cuando se lisa el tumor, ¿qué síndrome ocasiona? Cuando se lisa el tumor, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llama? Síndrome, es un síndrome que te hace dar una descarga hormonal y un desequilibrio hidroelectrolítico y desequilibrio ácido-base agudo, severo, y además con hiperfosfatemia e hipocalcemia. ¿Cómo se llama? Síndrome de lisis tumoral. Se puede dar en esto, pero más frecuentemente ¿en qué neoplasia se da el síndrome de lisis tumoral? ¿Cuál? Linfoma. Y principalmente linfoma o linfoma Hodgkin. Es eso. Esta es la segunda causa de lisis tumoral. Y al lisarse el tumor te puede ocasionar una inflamación. Tú vas a pensar que solamente es infeccioso. Por eso todos tienes que hacer esta secuencia, este paso de estudios. Entonces, hablemos de las neoplasias. Fíjense, la incidencia no es muy alta. Máximo va hasta el 15% en la sublingual. La sublingual es mucho menos raro todavía. ¿Ya? En cambio, las sublinguales, o sea, en cuanto
el 1 al 15% y 1% es del total de neoplasias, ¿ya? Pero cuando el tumor involucra, o sea, cuando tú analizas solamente las glándulas salivales, la incidencia en la sublingual es muy alta, es maligna. De todos los tumores de las glándulas salivales, el más frecuente es el de las glándulas sublinguales, porque representan más del 70%. Porque en realidad los tumores benignos son más frecuentes, ¿ya? Por ejemplo, el adenoma pleomórfico, que es simplemente un tumor benigno de las glándulas del epitelio glandular. El epitelio glandular pleomórfico es porque tiene muchas formas, porque se distorsiona la anatomía. Es un tumor benigno, es el más común. Lo malo es que puede recidivar. Cuando recidiva, cuando no haces una resección completa, aparece, pero ya aparece con malignidad. Ahora, las malignas más comunes es el carcinoma adenoide quístico, que tiene cierto trofismo sobre la estructura nerviosa. Empieza a dañar nervios prematuramente. Y ahí hay otros signos acompañantes, déficit neurológico, pérdida de la sensibilidad, pérdida de la motricidad, etc. Que le preocupa, por ejemplo, el tema de función. El carcinoma mucoepidermoide, digamos, depende del grado, del tipo histológico. Aquí hay involucramiento de los dos tipos de cáncer mucocutáneo más común, espinocelular o vasocelular. Eso depende del tipo histológico, no se puede en realidad decir que es un solo. Y el adenocarcinoma escamoso, es decir, escamo celular o espinocelular, o puede ser maligno. Pues, ¿qué aprendemos de esto? Primero, que la mayoría son benignos, ¿ya? Son adenomas pleomórficos, la mayoría. El tamaño te asusta, hace la función, te sabe que es benigno, a veces inclusive haces la tomografía, ya no con fines diagnósticos, sino con fines terapéuticos, porque le guía al cirujano cómo va a operar. ¿Sí? Y que las malignas más comunes en realidad son muy severas, ocasionan tienen un comportamiento más agresivo, que su variedad es diversa, no es como las malignas que son principalmente adenomas pleomórficos. Estos pueden ser de varios tipos, depende de la histología. Ahora, ¿cuándo vamos a indicar cirugía? Primero, para el trauma. Raramente vamos a operar las glándulas salivales en el trauma. ¿Está claro? Vamos a operar al paciente para reducir una fractura, para reparar un músculo, un tendón, drenar un hematoma, para eso. O inclusive reparar un conducto salival, pero no vamos a operar la glándula misma. El trauma generalmente se tiene una actitud conservadora. Puede ser interesante. Una vez veamos la indicación clínica del trauma de una adenectomía salival. No hay. Es raro, muy raro. Cuando ya ha sido totalmente destruida por el trauma, que es raro porque está bien protegido, como hemos visto, las glándulas supranucleares y los núcleos profundos. Raramente un trauma llega a afectar hasta. Si llegara a hacerlo, podría ser una indicación de adenectomía, de la cirugía extirpar. Ahora, sin embargo, el trauma puede ocasionar lesión de vasos faciales, nervios igual a la hipogrosa que les decía, que es el que más nos da miedo, que son los triángulos. Y por lo tanto, la disección y las maniobras quirúrgicas tienen que ser muy delicadas. Por eso hay muchos cirujanos maxilofaciales que son mujeres, cirujanas porque bueno, no es un discurso machista, pero son más delicadas, las mujeres son más precisas, los movimientos son más, ¿cómo se dice? No sé la palabra más bonita. Que la verdad que las cualidades que tiene una mujer se van muy bien a eso. Parece que vamos un poco más todos. Pero las mujeres operamos son muy delicadas. ¿Han visto operar a los cirujanos?
muy buenas, ¿verdad? Muy delicadas. Yo conozco a la mayoría de cirujanos de cuello y cara que son mujeres. Entonces hay que ser muy delicado, así, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes ahora que los problemas obstructivos tampoco son muy de cirugía? ¿Tienes de diagnóstico de obstrucción? ¿Te he hecho la cialografía? Tienes obstrucción, tienes claro, abrir ese cuello. Van a ver, lo mostró que es abrir el cuello. Eso se llama cervicotomía y disección cervical. Voy a hacerte esa cosa. No, generalmente la indicación es conservadora. Tal vez te voy a sacar por cateterismo guiado, ¿no? O puedo, si es de carbonato de calcio, te voy a dar pues queláteres de calcio, voy a disminuir la cantidad de calcio, te voy a dar sustancias que deshacen los cálculos. Ahí sí funciona. O, por ejemplo, puedo hacer una lipotripsia, que les decía, meter un catéter al conducto, de ahí con un dispositivo voy a destruir, y con las salidas se va a ir saliendo. Listo, ¿para qué te voy a poner solo te pinchado? ¿No? Puedo hacer hasta con cialendoscopía. ¿Se imaginan ahí un endoscopio, una cámara así que hace? Microscópica que yo introduzco al conducto de la glándula y voy a ir tras los cálculos, no solamente uno, con diferente tamaño, los saco todos, o hago lipotripsia, ¿verdad? Cuando hay estenosis ductal, lo que puedo hacer por la experiencia, puedo poner un stent, dilatarlo, no operarlo, lo mismo hacer, conservador. O cuando hay una compresión extrínseca por neoplasia benigna o maligna, puedo también hacer dilatación celular. Ahora, si es maligno, ahí sí hay que extirpar eso. Pero en el trauma, en la cianoadenitis, generalmente no voy a operar ese trauma. Una patología muy común, que es parte también de la consulta, es ese paciente, también de niños, con un tumor que ocasiona cierta impresión bajo la lente, tumor redondito. ¿Qué es esto? En realidad es un mucocele gigante, es decir, es un tumor benigno de una glándula salival menor. Es un mucocele, es un quiste. Nuevamente, vamos a repasar los términos. ¿Qué es un quiste? ¿Quién me dice? ¿Qué es un seno? ¿Qué es una fístula? La anterior clase. A ver, no. Ustedes dicen más fuerte y clara. Fístula es la comunicación de un tejido con un tejido epitelial que tiene un conducto externo, tiene un inicio, un conducto y final. Tiene dos orificios, entrada, salida, después el interno y externo también. Un trayecto, ¿no? Que comunica dos órganos o dos tejidos epiteliales. Muy bien, esa es una fístula. Es un seno. Un seno. Dilo fuerte, pues. Es lo mismo que el repetir. Es un conducto que conecta dos superficies sentidos, pero eso es un orificio para es como una fístula truncal. No tiene un orificio, pero sí tiene un trayecto y tiene un orificio. No comunica dos espacios. No siempre, a veces comunica, a veces no. ¿Y qué es un quiste? Es solamente una dilatación. Es un quiste. Y la rándula es un quiste. Puede ser simple, solo está limitado al suelo de la boca, o puede extenderse. Al ser tan grande, busca por dónde meterse ahí, esos entreveros del quiste.
piso de la boca. ¿Y cuál es la técnica quirúrgica ahí? Es ortopédica, básica. Ustedes lo pueden hacer. Especialmente la que es simple. Tiene un película, suspende, tiene un película, dos pinzas, cortan, ligan y se acabó la historia. Pero cuando es infiltrante, cuando es plan y sensible de los heridos, ahí ya tienes que hacer disección. Es realmente por vía y externo. Ya es más cosa. ¿Sí? Pero es una enfermedad benigna. Ahora, vamos a ver en unas imágenes cómo es la disección en general del cuello. Pero, veamos, para abordar la glándula submandibular ahora, tenemos que hacer una disección cervical. El enfoque se llama lateral transcervical. Voy a hacer de un lado y voy a entrar de una manera transversal al cuello. Se llama cervicotomía. Cervicotomía lateral. Es más apropiado que decir lateral transcervical. Es una cervicotomía lateral. ¿Sí? O sea, es lo mismo, no está mal, pero digamos, es más didáctico para aprender. Es una cervicotomía lateral. O sea, entrar al cuello por un lado, eso quiere decir. También puedo decir lateral transcervical, no hay problema. Hemos visto los tipos de incisiones, ¿se acuerdan? De dos clases. Trauma y hemos visto en anatomía. Es una incisión curvilínea, generalmente bajo la mandíbula. Casi sigue el trayecto de la rama mandíbula. Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos el abordaje del ángulo mandibular, ya en esto para la patología de la glándula submandibular, es que nos vamos a encontrar ahí con una estructura que es clara, igual para la glándula, que es el nervio facial. El nervio facial que lleva sensibilidad motora a toda la cara, recoge la sensibilidad de toda la cara, o sea, la hemicara que toma, lleva inervación simpática, o sea, gobierna la función de ciertos órganos simpáticos, y lleva inervación parasimpática. Entonces es muy importante esta inervación. Si lo lesionamos, vamos a pagar muy alto el precio, porque las disfunciones que vamos a ocasionar al paciente son muchas. El solo hecho de que quedes paralizado de un lado de la cara, bueno, a uno que destruye la vida. Es decir, principalmente en su autoestima. Está muy bien, pero el problema es ya no es lo mismo. Pues hay que identificar, el primer paso para el abordaje, para la cervicotomía lateral, es disecar y preservar adecuadamente el nervio facial y sus ramas, que son muchas. Especialmente el marginal mandibular, que es el que lleva mayor carga. Tiene todo, tiene componente simpático, parasimpático, tiene motor y tiene sensibilidad. Hay otros que son más motores, hay otros que son más de sensibilidad. Y a veces el daño es aislado. Simplemente le dejaste anestesiar, pero digamos, siento aquí. Pero se puede normal. En cambio, el nervio mandibular tiene los 4 tipos de sensibilidad o de función neural, la lesión es muy severa de la mandíbula. Hay que ligar vasos faciales, hay que ir ligando de a poco, cuando cortas aquí, ir ligando para que no sangren. Y pensé que es el paquete glandular. Aquí está el conducto submandibular, se llama conducto de Warner. Tienes que resecar el ganglio submandibular, no porque lo sacas a veces cuando hay neoplasia, pero igual, aunque la patología sea benigna, tienes que extirpar este ganglio. ¿Por qué? Porque te impide llegar a la glándula, porque está superpuesto. ¿Ya? Y el nervio hipogloso solamente se va a ser necesario resecar cuando vas a extirpar con una maligna, cuando es una patología maligna, porque está involucrado, podemos decir, en medio del tumor. Ahí ya no puedes respetar el nervio, lamentablemente, y vas a dejar al paciente con un déficit motor de la lengua de esa manera. Cuando es maligno, cuando es patología benigna, trata de preservar por todo lo que ¿sí? En la disección lateral del cuello.
¿Tendrán preguntas ahora? Además del abordaje submandibular, hay otros tipos de abordaje para ver la glándula submandibular. Es el submental y el retroauricular. Puedo ir por aquí atrás, que lo piensen central los cirujanos plásticos, para no dejar una cicatriz muy visible. O el submental. Pero lo estético generalmente tiene que ver cuando la patología es benigna. Pocas veces puede ser estéticos cuando la patología es benigna. También puedes entrar transoralmente. Actualmente la vía de abordaje de elección se está haciendo por vía transoral. O sea, ahí no dejas ninguna cicatriz visible, vas por la de dentro de la elección. Es útil para las glándulas pequeñas pero infiltrantes. Y obviamente hay riesgo de lesión del hipogloso. Eso es lo que limita, lo que no hace que sea el estándar de oro, porque hay más posibilidades de lesionar el hipogloso. Y otras veces puedes hacerlo por endoscopía, como bien hemos dicho, ¿no? Principalmente para las litiasis avanzadas. Ahí introduces una cámara y exploras todo el tópico. Todo por vía transoral del cerebro o por vía percutánea. Entonces, que solo le dejas una cosa. O sea, no es solo la vía submentoriana la única. Hay la submental, la retroauricular y la transoral. Pero ya saben, su paciente les puede operar las interferencias. ¿Y cómo le va a hacer el se hace una sesión aquí, de atrás, submentoriano, o transformado. Depende mucho de su tipo, ¿verdad? Porque hasta ahí vas a llegar, no vas a operar los esto. Entonces que no revisamos mucho, porque es eso. Pero sí necesitas tú orientar a tu paciente. Porque yo voy a pensar de mí, entonces si no me dice cómo hacer no sé, eso lo hace el especialista. No voy a hacer su cirujano va a ser el que elija de acuerdo a los señales. Bien orientado el paciente. Y además, digamos, es la parte de su formación, ¿verdad? Ahora, hay generalmente el paciente no es solo sometido a una primera cirugía cuando se hace este tipo de cirugía. Generalmente después de la cirugía haces el seguimiento del paciente, ya sea por cualquier de las cuatro afecciones: trauma, infección o tumor. Haces seguimiento estricto de tu paciente. Y en muchas ocasiones tienes que hacer una reintervención. Es una de las cirugías que casi siempre vas a volver a operar a tu paciente. No porque la primera haya estado mal, sino que son diferentes estadios de un tratamiento clínico definido. ¿Ya? Tú sacaste la glándula y el patólogo te dice los márgenes están comprometidos. Sin más, no hemos visto los principios de la cirugía oncológica. Tienes que sacar el tumor con un margen de tejido sano, ¿verdad? Depende, por ejemplo, del destino central del proceso central, depende del índice que hemos visto de profundidad, ¿no? Entonces, aquí se aplica, el principio es para todo tipo de cirugía. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar el máximo de margen que podamos. En la boca será posible tener un margen de 2, 3 centímetros, es posible, ¿sí o no? Tu margen se limita a 2, 3 centímetros. No puedes ir más allá, sino ¿qué tipo de operación vas a hacer en un espacio tan pequeño? ¿Qué vas a estirar músculos? No puedes. Entonces, generalmente los límites pueden estar comprometidos. El patólogo dice, ya sabes que tienes que hacer. Esa es una indicación, ¿ya? Cuando los márgenes están comprometidos, o obviamente, como regla civil, de hecho, el paciente va a presentar así. Vas a volver a operar cuando piensas que hay una lesión nerviosa. Porque hay una posibilidad de recuperar la inervación de la lesión. Eso se hace cuando haces por abordaje transoral y lesionas inadvertidamente
puedes refuncionalizar esa lengua. ¿Cómo? Hacer una anastomosis con el hipogloso del otro lado. Con X. A veces funciona, otras veces no, pero es una gran alternativa. ¿Ya? Y puedes tú hacer eso. Cuando hay lesión nerviosa, puedes reintervenir para intentar recuperar la funcionalidad de ese segmento. Ahora, si el tumor es maligno y el tumor, los márgenes están comprometidos, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ampliar más. O sea, lamentablemente ahí sí que ya no tienes más remedio que seguir en tu intento de extirpar totalmente, liberar a tu paciente de un cáncer maligno, que, como les he dicho, pueden ser muy severos. Tienes que dejar a tu paciente con cierta disfunción, no queda otra. Es preferible que viva sin mover una mitad de la cara a que se muera por cáncer, ¿sí o no? Entonces, lo que haces es una incisión ampliada, que se llama la cirugía de Schönberg. Ahí vas a extirpar más cosas, más músculo, más nervios, más hueso, qué sé yo. La cosa es que tus márgenes ya sean seguros, ¿no? Vas a resecar las estructuras sanguíneas. Entonces, es lamentable, es una pena que nuestros pacientes con mucho déficit funcional y a veces, ya ni simplemente con fines estéticos, se hace un injerto de matriz dérmico para evitar que eso se fibrose y ocasione más secuelas a largo plazo. Se trata de preservar un tanto, de aislar los tejidos para futuras modificaciones plásticas. O sea, nuevamente, ¿qué aprendemos de esto? Que la cirugía de las glándulas submentonianas, submaxilar o sublinguales, submaxilar, submandibular, sublinguales, generalmente son tributarias de reintervención. ¿Por qué? Porque los márgenes están comprometidos, hay recidiva, hay sospecha de lesión nerviosa, o finalmente, cuando tienes que reemplazar exterminar el tejido, los defectos que deja la cirugía. Ahora, obviamente, la cirugía va a tener muchas complicaciones, ¿verdad? Para el intermedio facial, fíjense, a veces tú juras que no has seccionado ninguna rama de la cirugía. Entonces, pero el paciente queda con un déficit local. Generalmente es por trauma externo, o sea, trauma durante la cirugía. Has tocado mucho, has pinchado mucho, que sea temporalmente, has lastimado un poco ese nervio, ¿no? Y por eso esas, en un 20 a 40%, son transitorias. Vuelve a recuperar el peso, porque no viene una lesión real, no una sección o una ligadura definitiva. Y solo el 4% es definitivo. Son tan delicados que apenas le has tocado, el 4% ya es definitivo. No has cauterizado, no has ligado, no has quemado, no has seccionado el nervio. Pero en el 4% quedan lesionados definitivamente. O sea, para que vean el nivel de cuidado que se debe tener en eso. Hay una complicación muy interesante que se llama el síndrome de Frey. ¿Saben cómo es esto? Hemos dicho, la primera fase de la digestión es salir con el reflejo de Pavlov, ¿cierto? Apenas te imaginas en una comida, especialmente si es hora del almuerzo, de la cena, etc. Estás probando, te imaginas la comida y empiezas a salir. Ácido gástrico también, ¿no es cierto? Y en estos pacientes, cuando tienen esa primera fase digestiva, empiezan a hipersecretar saliva, empiezan a sudar, a transpirar copiosamente, empiezan a sudar mojados. Y eso es porque ha habido una regeneración, la verdad, del nervio aurículo temporal. Se lesionó el nervio aurículo temporal, principalmente cuando se trabaja en la glándula submaxilar. Se lesionó este nervio, pero este nervio tiende a hacer una anastomosis autónoma. No es quirúrgica, no ha hecho eso el cirujano, sino que se va pegando a otro nervio y lleva este aurículo temporal mucha inervación simpática. Beta adrenérgica, beta 1. Hace
que los nervios faciales de la cara, que se ocupan del movimiento, de la humedad de la cara, eso es parasitático, nos mantiene la cara húmeda, no se seca por eso la cara. Porque hay cierta estimulación de las glándulas sudoríparas y sebáceas para mantener un grado de humedad y ¿cómo se llama? Pues eso cuando se puede sentir en la cara. De humedad y de carga, ¿cómo se llama? Lubrificante, un efecto lubrificante en la cara, pero es moderado, ¿ya? Pero cuando hay el influjo simpático aumentado, hay una hipersecreción. Y como está conectado con las glándulas salivales, empieza a secretar saliva y empiezas a sudar. Ese es el síndrome de Frey. ¿Sí? Está bonito para una pregunta de examen, ¿verdad? Ahora, tú puedes sospechar eso. El paciente operado de una glándula submandibular o sublingual y tiene eso. El doctor, cada vez que como empieza a sudar, ya me da vergüenza, empiezo a sudar. Bien, síndrome de Frey. ¿Qué hago para tratar o para diagnosticar? ¿Será cierto eso? ¿Será otra cosa? Quizás te tiene hipertiroidismo. Lo que se va a hacer es la prueba de Mino. ¿Cuál es la prueba de Mino? ¿Escucharon hablar de esto? ¿No? Se llama la prueba de yodo y almidón. Yo voy a echar yodo en las regiones que yo considero de la mucosa, en las que existe mayor descarga sudorípara. De hecho, yo pinto de yodo cerca y luego le echo almidón. El almidón, con el yodo que ha sido fijado en las glándulas sudoríparas afectadas, van a atrapar el almidón y van a dar un color peculiar, van a marcar las zonas. Si marca, o sea, si vira el color, es positivo, es positiva la prueba de yodo. ¿Listo? Diagnóstico hecho. No necesito más, no necesito laboratorio, ecografía, imagen, nada. ¿Cuál es el tratamiento? Obviamente, una neurectomía, es decir, voy a extirpar ese nervio que está afectado. Puedo dar anticolinérgico, porque la hiperhidrosis es por inervación simpática, pero la lubrificación, la función de las glándulas sudoríparas es por estimulación parasimpática. Entonces, por eso voy a dar anticolinérgicos también. La toxina botulínica también funciona ahí porque ¿qué? Evita. Estas glándulas tienen función muscular. Se contrae la glándula, o los conductos tienen músculos que se contraen y bombean la saliva. La toxina botulínica paraliza estos músculos lisos que tienen la glándula. Por lo tanto, mejor. ¿Qué alternativas tengo para el tratamiento? Tratamiento del síndrome de Frey. Anticolinérgicos, neurectomía y anticolinérgico para la parasimpática. Otra complicación que puedo tener es déficit sensitivo, es decir, como les decía, el paciente puede quedar anestesiado de un área. Y es especialmente por lesión del nervio audículo mayor, que es igual rama de linfas. Todos esos son ramas de nervios. ¿Sí? Tres tipos de complicaciones: parálisis del nervio facial, el sensitivo y el síndrome de Frey. Ya, descansemos un rato para hablar de glándula parótida.